Hola, voy a compartir con ustedes este video y mi pantalla para explicarles cómo yo organicé las actividades que mis alumnos pueden hacer cuando no estemos en una sesión en vivo. Entonces, este es trabajo que pueden hacer ellos de forma independiente. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Ahora aquí en la pantalla estoy en mi Google Drive. Estos recursos los puedo utilizar luego para subirlos a mi Google Classroom. Lo primero que hice en este caso es una clase de español. Entonces seleccioné primero el texto que voy a leer o en cuál va a ser la base. Este texto o este libro está en formato PDF. Entonces aquí tengo la lectura de la semana. Y este libro se llama Las reglas de la escuela. En base a esto, organicé mis materiales de instrucción. Tengo aquí algunas, si quiero mantener este video corto, entonces si no explico las 3 actividades, por lo menos quiero explicar una, que son, por ejemplo, los organizadores gráficos. Estos organizadores gráficos tienen la intención de que se apliquen para facilitar que los alumnos demuestren su comprensión lectora. Aquí tengo varios ejemplos, pero no se tienen que hacer todos en un mismo día, obviamente. Se recomienda 2 o 3 por semana, porque la intención es de que el alumno lea el texto por lo menos 2 o 3 veces e ir cada vez más profundo en su comprensión lectora. Entonces, una secuencia básica, por ejemplo, aquí tengo uno de causa y efecto, esta tabla de comparación de lo que sabemos, lo que queremos saber, lo que aprendimos, relacionado con el texto, obviamente, la idea principal y detalles, secuencia de eventos, en este caso es un cuento, principio, desarrollo y final, y eso es una rúbrica de escritura para si les pedimos a los alumnos algún escrito en respuesta a la lectura que realizaron. Bueno, ahora, como se pueden dar cuenta, yo organicé este en Google Slides o diapositivas. Aquí yo le doy clic y no se puede modificar. Este es como el ejemplo maestro de lo que quiero que mis alumnos hagan y no quiero que editen esto. Ahora, tú como maestro, ¿cómo lo puedes editar? Te tienes que ir aquí arriba en el menú. En este menú hay un menú de slide, que creo que en español es diapositivas, no estoy seguro del nombre de los menús. Luego, cuando le das clic en ese menú, está la opción de Edit Master. Cuando le dan clic ahí, se abre esta otra ventana. Hay unos que vienen aquí en blanco, que son para que ustedes los usen, son los que están automáticos en Google Slides, pero ustedes los pueden modificar y crear los propios. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el texto que está incluido en este cuadro de texto. Y aquí se pueden hacer las modificaciones. Una vez que se realicen, ustedes pueden cambiarle el nombre y ponerle diferentes títulos. Lo cierran y eso ya va a quedar en su Google Drive o en el modelo que no se puede editar. Por ejemplo, aquí un ejemplo, no lo necesito, este es un cuadro de texto, no lo voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer otro organizador gráfico que también esté relacionado con la secuencia de eventos, organizo entonces este cuadro de texto, le doy clic aquí en el borde, le cambio el tamaño de la letra para que sea más grande como el título. Yo utilicé creo que un tamaño 32. Luego me voy aquí al menú para alinearlo. Lo quiero centrado en el cuadro de texto. Ahí está. Si quiero ponerle un color de fondo, me voy aquí en el menú de rellenar con color y selecciono el color de mi preferencia. Y entonces está ahí la secuencia de eventos. Después inserto un cuadro de texto. Aquí en este menú tengo
la opción de insertar un cuadro de texto. Y luego aquí, lo voy a insertar aquí. Oh. Ok, inserto un cuadro de texto. En este cuadro de texto voy a poner el borde que sea de color negro y el marco, para que no se pierda, yo lo utilizo casi siempre así en un número 3. Me parece que es un grosor adecuado. Entonces vamos a suponer que aquí quiero poner lo que pasó al principio de la historia. Ups, me cambié aquí. Después ese mismo cuadro de texto lo selecciono, le doy clic en el mouse con el botón derecho, lo copio, otra vez clic en la diapositiva, con el botón derecho, lo pego. Ese es el segundo cuadro que pegué. Y pego un tercer cuadro. Vamos a suponer que yo quiero este organizador gráfico igual, que sea así de principio, luego final, o principio, desarrollo, final, etcétera. Ustedes pueden cambiar los títulos que ustedes quieran, para que el alumno en este caso escriba después de que leyó el texto que le asignaron o el libro la lectura que están realizando. Entonces voy a poner, por ejemplo, ese va a ser principio, aquí va a ser desarrollo y aquí va a ser final. Ya que lo tengo así organizado, si yo quiero lo puedo renombrar. Entonces en este caso voy a poner secuencia 2 porque ya tenía uno de secuencia y le doy OK. Ya que lo tengo ahí, cierro este menú y se va a ir a mis diapositivas aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar una nueva diapositiva, simplemente le doy clic en ese signo de más, me da aquí la secuencia de eventos. Aquí se encimó con la otra que ya tenía, entonces le voy a dar aquí en el layout y voy a dejar que lo tenga en el layout. Voy a quitar ese que tenía de sí. Este lo quiero nada más así normal, porque aquí expliqué lo que estaba haciendo, como los pasos del menú donde estoy. Ok, cuando lo inserto. Bueno, entonces aquí ya ven que está la diapositiva. Esto no se puede editar, aquí los alumnos no pueden cambiar ninguno de esto. Antes de asignar a los alumnos, nuevamente aquí en mi diapositiva, ya para que el alumno trabaje, nuevamente me voy al cuadro de texto, voy a insertar un cuadro de texto nuevo que vaya en esa sección y esto le va a permitir a los alumnos que escriban. Aquí es donde van a escribir. Para que no, voy a ponerle un tamaño de 12 la letra y para que no quede, que se pierdan los alumnos y no sepan dónde escribir su respuesta, yo les aconsejo sombrear ese cuadro de texto para que quede algo así. Para que el alumno cuando vea la diapositiva le dé clic en la zona sombreada y entonces ahí pueda escribir como que ¿qué pasó al principio del cuento? Cuando le dan clic ya pueden empezar. Al principio el conejito yara. ¿Ok? Entonces nuevamente esa parte lo doy clic derecho, lo copio, lo pego, lo pongo en mi segundo cuadro de texto aquí y pego uno más aquí. Estos organizadores gráficos los pueden hacer tan general o tan específico como ustedes quieran. Hay unos básicos que son los que yo mencioné aquí, que lo puedo utilizar con muchos textos o con muchas lecturas que yo quiera realizar. Entonces yo les recomiendo que inviertan un poquito de tiempo y elaboren 3, 4, 5 organizadores gráficos, y cada que le pidan a los alumnos de que ponte a leer un libro o realiza la siguiente lectura y después de leer asegúrate de responder el organizador gráfico para comprobar o tener evidencia de tu comprensión lectora. Y eso es lo que les vamos a asignar a los estudiantes. Entonces, como les decía, tengo aquí secuencia de eventos, causa y efecto, igual son cuadros. ¿Por qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué sucedió? 3 causas con 3 efectos relacionados al cuento.
Una tabla de anticipación, que es lo que sabemos, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, igual es un cuadro, lo que sabemos es un cuento que habla sobre la escuela, qué sabemos de la escuela. Lo que queremos saber, aquí los alumnos escriben sus propias preguntas. A mí me gustaría saber cómo es que en la escuela, bla, bla, bla. Y lo que aprendimos es después de la lectura. Igual como les mencioné la vez pasada, si le damos clic en un cuadro de texto, si este es el que quiero utilizar, lo inserto y lo relleno de un color para que sea muy evidente que ahí es donde los alumnos van a escribir. Lo copio y lo pego. Yo los tengo todos mis organizadores gráficos en un solo archivo. Entonces, esa diapositiva lo que puedo hacer después es copiarla y pegarla en otros documentos y ponerla con el título del cuento. Por ejemplo, ideas principales y detalles del cuento, regreso a la escuela, etc. Cada quien sabrá cómo lo hace. Obviamente no le asignen todos los organizadores gráficos a los alumnos en una sola sesión, en una sola semana. La idea es de que lo trabajen continuamente y se desarrollen otras habilidades. Entonces, estos organizadores gráficos en Google. Si ustedes quieren utilizar esto en uno de sus otros documentos, por ejemplo, otra semana, otro cuento, otra historia, lo único que puede hacer es crear un nuevo documento sobre comprensión lectora de el siguiente libro, la siguiente lectura que hice. Me vengo a mi organizador gráfico que yo quiero utilizar, copio esa diapositiva, entonces me puedo ir aquí a mi Google Drive, creo un nuevo slide, entonces aquí esto no lo necesito, la quiero en blanco, pego a diapositiva, que sea el original, el estilo original que se conserve, así es como lo quiero. Quizá no la necesito. ¿Okay? Entonces a lo mejor puedo poner aquí comprensión lectora, voy a poner así el título. A lo mejor el título se llama, de la lectura que van a hacer los niños, el colibrí, por ejemplo. Y esta es la que, cuando yo les asigne el libro o la lectura a los estudiantes, esta va a ser su tarea a realizar en el Google Classroom para que me la envíen y yo la pueda evaluar. Nuevamente, es solamente una evidencia para comprobar que el alumno leyó y que el alumno está demostrando comprensión lectora después de leer ese texto. Entonces, así lo pueden hacer 2 o 3 organizadores gráficos por semana o por lectura, es lo recomendable. ¿Ok? Espero no haya sido demasiado largo este video y que este tip les sirva y les dé algunas ideas para trabajar en su educación a distancia. Bye.